Hola a todos, en este último video vamos a ver en términos generales cuál sería el flujo de trabajo si deciden usar un versionador estilo Git. Si bien ya lo habíamos mencionado un poquito antes, aquí sí voy a hacer un poquito más de énfasis en qué es lo que tienen que hacer. En general, el flujo de trabajo no es tan complicado como parece, realmente es relativamente sencillo y las acciones que voy a escribir podríamos decir que cubren el 90-95% de las cosas que vamos a estar haciendo en Git. Ese 5 o 10% extra es cuando empezamos a tener ciertas cuestiones que podría ser, digamos, trabajo colaborativo, que ya muchas personas están metiendo información y a veces empezamos a tener ciertos conflictos sobre qué cambio hay, con cuál cambio hay que quedarse, si con uno o con otro, o integrar ambos, ese tipo de cuestiones. Pero realmente, digamos que esas cuestiones se pueden preocupar más adelante, ya una vez que empiecen a usar más Git, ya van a estar más acostumbrados a su flujo de trabajo y ya pueden empezar a investigar sobre esas secciones, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos que vamos a estar usando para explicar un poquito mejor este flujo de trabajo y también les recomiendo, aquí les dejo, digo, si quieren jugar un poquito, con un simulador de Git. Acuérdense, por como lo explicamos, Git es como si se fuera generando un árbol, ¿no? Con cada uno de estos commits. Y entonces, fíjense, aquí tenemos una mini terminal y entonces si hacemos git commit, lo que vamos a estar haciendo es cada una de estas versiones, ir cambiando o agregando la historia de nuestros archivos. Básicamente esa es la idea y aquí tenemos distintas, si por ejemplo le damos git revert, eh, git revert y le damos head 1, nos dice que no lo encontró, a ver, vamos a ver acá. Entonces aquí, miren, aquí nos da el ejemplito, ¿no? Y entonces ejecutamos este de aquí. Entonces si damos este revert, lo que pasa es que agarramos la versión previa a la que teníamos y viene y nos la pone acá arriba. ¿Sí? Básicamente es lo que hace. Y entonces si yo agarro y ahora ya no pongo ese revert, sino ahora voy a poner este aquí, a ver si me deja ponerlo. Entonces dice, bueno, ya no quería la otra versión, ahora me voy a regresar a la nueva, pero mantenemos la historia de que estuve jugando con esas versiones para que sea como una historia completa, una versión de qué es lo que estamos haciendo. Entonces este simulador les puede ayudar a entender cómo se genera este arbolito. Y bueno, aquí básicamente les muestro un arbolito de el versionador de cómo se va creando internamente. Realmente nosotros no lo vemos así, pero sirve bastante para explicar su flujo de trabajo. El directorio de trabajo es lo que nosotros vemos. Son los archivos que nosotros vemos ahí en nuestra carpeta, en nuestra terminal, y que son los que modificamos. Aquí está el área de ensayo o el staging area que les había mencionado. Entonces, todos los archivos, todos los cambios que nosotros hagamos tienen que pasar por el staging area y después van pasando por los commits. Cada vez que hacemos un commit, va creciendo este arbolito, esta rama que vamos haciendo y va avanzando cada vez más. Acuérdense, los numeritos les mencioné son los SHAs y que básicamente son identificadores únicos. Nos permiten identificar de forma única cada uno de los commits. Entonces no vamos a encontrar dos de estos iguales porque realmente son cadenas un poquito más largas. Aquí por consistencia se pone chiquitos, pero son cadenas realmente más largas y entonces no hay ningún problema. Y entonces hay algo que se llaman ramas, que realmente no lo vamos a ver, nada más lo voy a comentar así de fondo, pero básicamente nos permite crear proyectos paralelos, ¿sí? En un mismo repositorio, lo cual es bastante bueno en casos muy particulares. Y entonces el flujo de trabajo, lo que ustedes van a tener que hacer es el siguiente. Van a crear o modificar un archivo nuevo, es decir, ya una vez que inicializaron su repositorio para que sea, ¿cómo se llama? No está aquí. Hay un comando que se llama git init que les permite inicializar el repositorio. Entonces ya una vez que lo inicializaron, lo que van a hacer es que ustedes van a estar creando o modificando archivos y ya que crearon o modificaron este archivo, van a tomar una decisión ustedes. ¿Este archivo lo incorporo al histórico del repositorio o lo debo de ignorar? Es decir, agregarlo a este git ignore porque tiene información sensible, ¿no? Es decir, a lo mejor tiene acceso al servidor del instituto donde estoy trabajando mi proyecto y no puedo estar compartiendo esta información al público. ¿Sí? Cosas de ese estilo. Eh, para sus reportes de laboratorio realmente dudo que tengan que considerar esta parte, pero bueno, ahí está. Entonces, ya que consideraron agregarlo o ignorarlo,
Bueno, si si lo quieren ignorar, es decir, tiene información sensible y no quieren mantenerlo en la historia, agregan la ruta relativa junto con el nombre del archivo al git ignore, y con eso ustedes ya le dicen a Git, ¿sabes qué? No sigas la historia de este archivo, no te preocupes, yo me hago responsable de él. Y si no quieren ignorarlo, es decir, quieren que Git cree la historia, los van a incorporar los cambios a la staging area mediante el comando git add. Entonces tienen su archivo en el directorio de trabajo y si hacen cambios, agregan su párrafo de introducción, agregan su descripción de cómo crearon el experimento, agregan sus gráficas, sus conclusiones, no sé, la etapa en la que estén haciendo su reporte, ya están satisfechos con él y entonces usan el comando git add, luego agregan el nombre del archivo. El nombre del archivo tiene que venir en ruta relativa. ¿A qué me refiero con la ruta relativa? Vámonos al ejemplo que tenía aquí de mis archivos. Entonces, regresión múltiple es mi repositorio. Es el punto donde estoy parado y a partir de ahí yo tengo que agregar los archivos. Entonces, si quiero agregar el archivo, la carpeta tareas y dentro de la carpeta tareas tarea 1 y ahí dentro de la carpeta tarea 1 PDF, entonces tengo que agregar justamente la ruta relativa que va desde tarea, desde regresión múltiple. Tengo que agregar toda esta ruta relativa, acuérdense, el folder, subfolder, etcétera, y aquí agregar el nombre de tarea 1. Y entonces realmente esta es la ruta relativa que debo de agregar porque estoy parado en mi repositorio y esa ruta relativa es esto lo que agregamos aquí al final. Entonces ponemos git add ruta relativa y entonces cuando damos enter lo va a agregar al stage index. Una vez que esté ahí, nosotros podemos seguir haciendo cambios o decidir guardarlo en la historia. Si lo queremos guardar en la historia, ejecutamos git commit y entonces lo va a guardar en la historia y ya tenemos esa versión guardada por si más adelante queremos regresar a ella. Si en algún momento lo que tengo en mi directorio de ensayo o en mi staging area o en mi directorio de trabajo no es lo que quiero deshacer esos cambios y quedarme con la última versión de mi historia, bueno, tengo comandos como el git reset y otra vez pongo estos guiones y aquí en files tengo que poner la ruta relativa de ese archivo y entonces me lo va a regresar al staging area y luego de ahí, si yo hago un checkout, lo que voy a hacer es que voy a quitar del staging area lo que tengo y lo voy a bajar al directorio de trabajo. Entonces, de esa forma, yo estoy jugando entre los cambios que hago, los subo a la historia y si en algún momento no quiero subirlos, los bajo a través de estos comandos. Básicamente ese es el flujo de trabajo que vamos a estar haciendo, como les mencionaba, el 90-95% de las veces. Realmente estos comandos son relativamente fáciles de aprender y podrían intentar practicar o tratar de trabajar con ellos y la mayoría de las veces no van a tener ningún problema. Luego, van a iterar estos pasos, o sea, los pasos que les mencioné anteriormente es lo que van a estar iterando siempre que trabajen de forma local. Ya que hayan acabado y que hayan hecho un commit de todos los archivos, porque fíjense que estos commits van asociados a los archivos que van agregando. Es decir, no necesitan hacer un commit por todos los archivos que crearon. Lo más recomendable es que hago una modificación a un archivo, hago el commit de ese archivo, hago la modificación a otro archivo, hago el commit de ese otro archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que acabaron, se podrían quedar en el paso 4, ¿sí? Y ya tendrían de forma local. Si quieren trabajar con un hosting, es decir, un repositorio remoto, como podría ser GitHub, tendrían que hacer dos pasos extra, que es básicamente usar el git push, es decir, indicarle a Git que suba eso al servidor que está en Internet. ¿Sí? Lo va a subir y entonces ya tienen su versión también en Internet por si le pasa algo a su computadora. Y bueno, lo último es que tienen que iterar los pasos anteriores del 1 al 5 tantas veces como sea necesario hasta que acaben su reporte. Ya que acaben su reporte, ya no tienen que hacer nada, ya pueden entregarlo y todo eso. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la forma en que se trabaja con Git y eso sería todo. Entonces, como les mencionaba, realmente este tema no estoy pensando evaluarlo, es decir, no requiero o no les voy a pedir que se pongan a aprender todo esto porque considero que no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle a aprenderlo
de forma exhaustiva. Sin embargo, si alguno de ustedes está interesado y considera que tiene el tiempo o tiene el interés de aprenderlo y requiere más material, pueden poner un mensaje en el foro y yo les voy poniendo ahí links a videos, tutoriales, documentación, este tipo de cosas para que ustedes vayan aprendiendo. Pero realmente fuera de esto ya no lo voy a estar mencionando, no les voy a pedir que hagan nada en este tipo de cuestiones, pero sí quiero que lo tengan presente, lo consideren, porque realmente si en algún momento se animan a utilizarlo, van a ver cómo les va a ayudar muchísimo al momento de trabajar con sus reportes de laboratorio y con su tesis cuando llegue el momento de hacerlo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y nos estaremos en contacto.